señores miembros del jurado. Muy buenos días. Doctor Abelardo Campana, asesor de la tesis. El señor Marco Niels González Romero, quien esta mañana va a sustentar su trabajo para obtener el grado académico de Magíster en Educación en la mención de docencia honoraria. Saludamos también a los miembros del jurado, al Magíster Carlos Alberto Giles Abarca, al doctor Freddy Jesús Guamanía Redondo y al doctor César Daniel Escurza Mesías. Tengan ustedes muy buenos días, señorita Ileana, muy buenos días. Y vamos a empezar entonces pidiéndole a Ileana que lea por favor el dictamen. Sí, doctor, gracias por el pase. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 1138 de UPG de 2021 TR. Lima, 9 de diciembre de 2021. Visto el expediente presentado por don Marco Niels González Romero, egresado del programa de Maestría en Educación con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Aplicación de materiales didácticos demostrativos y aprendizaje de la matemática en estudiantes, carrera profesional de educación primaria, UNASAM, Huaraz 2017, que presenta don Marco Niels González Romero para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Hernando Díaz Andía, presidente; doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor de tesis; magíster Carlos Alberto Giles Abarca, jurado informante; doctor Freddy Jesús Guamanía Redondo, jurado informante; y doctor César Daniel Escurza Mesías, miembro del jurado. 2. Fijar para el miércoles 15 de diciembre de 2021 a horas 9:30 am el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muchas gracias. Entonces, profesor Marco González, dispone usted de 20 minutos para hacer su presentación a partir de este momento. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, señores miembros del jurado. Voy a proceder a la presentación de mis diapositivas. ¿Me confirman si se observa? Sí, pero debe ampliar la diapositiva para poder apreciarlo mejor. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, distinguidos miembros del jurado. El título de mi investigación es La aplicación de materiales didácticos demostrativos en el desarrollo del aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la carrera profesional de educación primaria de la UNASAM 2017. Muy bien. La fundamentación de la investigación se basa en que nace como una propuesta para el trabajo en el aula con materiales educativos didácticos que son manipulables, sencillos, y por estas características van a ser orientados a desarrollar la capacidad de argumentación, de razonamiento y de las propiedades geométricas de la matemática. En contraparte o frente a una enseñanza memorista, ¿no?, de sola aplicación de fórmulas en los problemas. Va a ser relacionada los materiales didácticos con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes hacia la matemática. Este aprendizaje, para hacerlo más significativo, generando motivación, interés de los estudiantes para aprender las propiedades geométricas de la matemática. Vamos a decir que la investigación se enmarca en los estudiantes de la Facultad de Educación, que lo vamos a conocer con las siglas de FCSEC. La facultad es de Facultad de Ciencias Sociales de Educación y de la Comunicación, por las siglas FCSEC. De la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo,
en siglas que es la UNASAM, ¿ya? Para los próximos, para ya no estar redundando mucho. Muy bien, pasamos al problema de investigación. El problema de investigación, el problema general es ¿qué efectos tiene el uso de los materiales didácticos demostrativos en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la UNASAM? Este problema general tiene sus problemas específicos que en la investigación son tres. El primero es en qué medida la manipulación de materiales concretos, como los bloques de Tecnopor desarmables, influye en la capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes de la UNASAM. El problema específico 2 es cómo afecta la elaboración de materiales concretos demostrativos en la capacidad de razonar, argumentar y generando ideas matemáticas en los estudiantes de la UNASAM. Y como tercer problema específico, ¿qué importancia tiene la demostración a través de materiales concretos? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene en el desarrollo de la capacidad de comunicar y de representar ideas matemáticas? Esos han sido mis tres problemas específicos. Los objetivos de la investigación. El objetivo general ha sido demostrar los efectos que tiene el uso de los materiales didácticos demostrativos en el aprendizaje de la matemática. Mis objetivos específicos han sido tres. Primero, explicar en qué medida la manipulación de los materiales concretos, como los bloques de Tecnopor desarmables, influye en la capacidad de matematizar situaciones. Segundo objetivo, evaluar los efectos de la elaboración de materiales concretos, demostrativos, en la capacidad de razonar y de argumentar. Tercero, verificar la importancia que tiene la demostración a través de materiales concretos en el desarrollo de la capacidad de comunicar y representar ideas matemáticas. Estos han sido mis tres objetivos específicos de la investigación. Bien, entramos en el marco teórico. Primero voy a empezar por los antecedentes. El antecedente internacional, hay investigaciones internacionales sobre este trabajo, ¿no? Primero entro al autor Sánchez Freire del 2014, que hace una relación, ¿no?, entre la demostración matemática y su incidencia en la resolución de problemas. Trabajo que ha sido presentado para que obtenga su grado de doctor en la Universidad a Distancia de España, ¿no? Obteniendo buenos resultados en cuanto que él aplica en los salones la demostración matemática para que genere capacidades de justificación, de razonamiento y de pensamiento lógico. Y estas capacidades ayudan hacia la resolución de problemas, ¿no? Muy bien. En los antecedentes nacionales también hay diversas investigaciones y una de ellas es el autor Norabuena del 2015, que hace su investigación titulada La enseñanza problemática y su influencia en el logro de habilidades matemáticas en la resolución de problemas de álgebra. Él hace su investigación para que obtenga el grado de doctor en la UNASAM, ¿no? Tuvo como propósito, dice, comprender cómo la enseñanza problemático contribuye a obtener habilidades matemáticas y en consecuencia obtener buenos resultados en el aprendizaje de la matemática, ¿no? Muy bien, estos son los antecedentes del marco teórico.
Muy bien, entramos ahora a las bases teóricas. Mi variable independiente es los materiales didácticos demostrativos. Estos materiales didácticos demostrativos, así lo he denominado yo, porque son materiales construidos, son propios, ¿sí? Hechos de Tecnopor. En este caso, por ejemplo, tengo acá mi material, ¿sí? Hecho de Tecnopor. Esto se demuestra, es una demostración informal, ¿no? Por eso lo he llamado, ¿sí? Demostrativos. Por ejemplo, la suma de estos dos ángulos por las rectas paralelas es igual a este ángulo. Entonces, este ángulo es de aquí y el otro que he sacado es de acá. Entonces, se demuestra que la suma de los dos es igual a este ángulo. El ángulo verde ha sido de aquí y el ángulo rojo ha sido de aquí. Entonces, es un material que nos ayuda a argumentar que esta propiedad matemática que dice que la suma de estos dos ángulos es igual a este ángulo que está aquí, ¿no? He demostrado informalmente, claro, ¿no? Pero basándome en una argumentación visual, observando cómo la suma de estos dos ángulos me dan este ángulo, ¿no? Por eso a estos materiales yo les he denominado materiales didácticos demostrativos, ¿no? Y en la conceptualización tenemos que estos materiales didácticos demostrativos, como nos dice de Villers 2001, una demostración es un razonamiento necesario para proporcionar validez a una afirmación, como este caso ha sido la suma de los dos ángulos, ¿no? Una argumentación que puede asumir diferentes formas. Hay que entenderlo eso, diferentes formas. Por ejemplo, yo he agarrado el material y he procedido a la demostración, ¿no? Y ha sido convincente. En una simple observación, me he dado cuenta que la suma de los dos ángulos ha sido igual al ángulo, ¿no? Mayor, ¿no? En este caso. Por eso yo he denominado a estos materiales como materiales didácticos demostrativos. También, estos materiales didácticos demostrativos se basan en la teoría de los esposos Van Hill, teoría que fue formulada en el año 1957 en un libro denominado Estructura del Conocimiento, que nos propone 5 fases de razonamiento para obtener aprendizajes en la geometría, ¿no? Muy bien, Fous en el 2001 nos dice esto, que la teoría de Van Hill es fácil y coherente, pasando de los 5 niveles de forma secuencial y recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que pasar en la primera fase, segunda fase, tercera fase, secuencial. Recursiva nos dice por qué tiene que cumplirse primero la fase 1, utilizando esos conocimientos, subir a la fase 2 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, la variable dependiente, en este caso la variable y, es el aprendizaje de la matemática. Este aprendizaje debe ser un aprendizaje significativo, ¿no? Y para ello nos basamos en Ausubel, ¿sí? Y según el autor Rodríguez del 2012 nos dice que un aprendizaje significativo es cuando se relaciona los conocimientos ya obtenidos o propios, o no, que tiene el sujeto y lo relaciona con los conocimientos nuevos, ¿no? En su estructura cognitiva, haciendo este aprendizaje más duradero, más activo y más individual. Por consiguiente, un aprendizaje autónomo, ¿no? Muy bien. Los materiales didácticos demostrativos, la operacionalización es la siguiente. La variable independiente se ha tomado 3 dimensiones, ¿sí? Materiales concretos, bloques de Tecnopor, elaboración de materiales concretos y la importancia de los niveles de demostración, ¿no? Cada uno con sus respectivos indicadores
indicadores que han sido trabajados y evaluados en las 20 sesiones que ha habido durante el programa, que ha durado desde septiembre a diciembre. Pasamos a la operacionalización de la variable aprendizaje de la matemática. El aprendizaje de la matemática ha tenido 4 dimensiones con sus respectivas indicadores que han sido trabajados y evaluados en el pre y en el post-test con los 20 ítems, ¿no? 10 ítems para los primeros 2 dimensiones y otras 10 para las siguientes 2 dimensiones. Muy bien, entramos a la metodología. La metodología ha tenido su hipótesis general y 3 hipótesis específicas. La general, he tenido la hipótesis alterna y la hipótesis nula, ¿no? Para la contrastación de la hipótesis. Muy bien, la hipótesis general ha sido, si se utiliza adecuadamente los materiales didácticos demostrativos en las sesiones de clase, mejorará el aprendizaje de la matemática. La hipótesis nula niega esto, ¿no? Si se utilizan los materiales didácticos demostrativos en la sesión de clase, no mejorará el aprendizaje de la matemática. La hipótesis específica 1, la hipótesis dice, a través de la manipulación de los materiales concretos, como los bloques de Tecnopor desarmables, se desarrolla la capacidad de matematizar situaciones en los estudiantes. Y la hipótesis nula niega esta afirmación, ¿no? Pasamos a la hipótesis específica 2. Si en las sesiones de clase se elaboran materiales concretos demostrativos, entonces mejorará la capacidad de razonar y de argumentar, generando ideas matemáticas en los estudiantes. Y la hipótesis nula niega esto, ¿no? Si en la sesión de clase se elaboran materiales concretos demostrativos, entonces no mejorará la capacidad de razonar y de argumentar. Hipótesis específica 3. La demostración a través de materiales concretos, por ser más accesible, más sencilla, motivadora y apropiada que la demostración formal, desarrolla la capacidad de comunicar y de representar ideas matemáticas, ¿no? Y la hipótesis alterna y la hipótesis nula nos van a servir en la contrastación de las hipótesis, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Metodología. La metodología, como ya te ha dicho, las variables han sido 2, materiales didácticos demostrativos y el aprendizaje de la matemática. El tipo de estudio es un estudio cuantitativo explicativo con un método de investigación casual explicativo, y el diseño de la investigación es un cuasi experimental, con grupo de control y con grupo experimental. La población y muestra, la población ha sido los 47 estudiantes de la Facultad de Educación Primaria de la UNASAM. Bien, como es una investigación casual experimental, cuasi experimental, disculpe, la muestra es igual a la población, siendo así que es la muestra 47 estudiantes. Muy bien. En las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utiliza la encuesta, la pre y la post prueba. Muy bien, entramos al análisis de los resultados. Primero, los resultados de la pre y del post-test del grupo control. Muy bien, acá en el histograma, en la parte horizontal, acá tenemos las notas que están en intervalos, ¿sí? Y la frecuencia, que son la cantidad de estudiantes que han rendido el pretest. Nos damos cuenta que 11 estudiantes, que se observa aquí, están en sus notas de 8 a 11, ¿no? Y casi
o menos del 50% de estudiantes tiene notas desaprobatorias. Eso nos da a conocer también las medidas de tendencia central, que para esta muestra la media aritmética ha sido 9, la nota que tiene más frecuencia es el 0,9 y la mediana que es 0,8, ¿no? Pasamos al analizar el gráfico aquí del post-test del grupo control. Si nos damos cuenta, hay mejora, ¿no?, de los calificativos, porque aquí ya nos damos cuenta que hay 8 estudiantes que han tenido de 8 a 11 de nota, y hay 9 estudiantes que han tenido de 11 a 14, y hay 2 estudiantes que tienen de 14 a 20, ¿no? Entonces, quiere decir que ha habido mejoras en cuanto a los aprendizajes. Y esto nos corrobora las medidas de tendencia central, que dice que la media aritmética para esta muestra ya es 12, la moda es 11 y la mediana es 12, ¿no? Esto estamos hablando en el grupo de control, donde que no ha sido implementada la variable independiente, ¿no?, los materiales demostrativos. Vamos al pretest y posttest del grupo experimental. Ahí sí, a ver, tenemos el pretest. El pretest también nos muestra, miren, que más del 50%, o sea, la mayoría de estudiantes tienen notas desaprobatorias que van de 8 a menos, ¿no? Porque son 14 estudiantes, es más del 50%. Y esto nos corrobora la medida de tendencia central, que nos dice que la media aritmética ha sido 0,7, la moda 0,4 y la mediana de 0,6. Ahora, vamos a ver el siguiente gráfico, que es el post-test del grupo experimental, donde que en ellos sí se ha trabajado los materiales didácticos demostrativos para el aprendizaje de la matemática. Si observamos aquí, hay desaprobados, sí, pero es poco, ¿no? Hablamos de 1. Y la gran mayoría ha aprobado, viendo que ha sido significativo, ¿no?, el empleo o la aplicación de los materiales didácticos demostrativos para el aprendizaje de la matemática. Además, la media aritmética nos da a conocer que ha sido de 17, la nota más frecuente ha sido 17 y la mediana de 17. Entonces se observa el desarrollo de los niveles de logro del aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental, ¿no? Vamos a comparar el pre y el post-test. Primero del grupo control, cómo fue el pre-test. El histograma nos da a conocer así. Y el post-test es de color azul. Entonces hay una mejora. Y en el grupo experimental se observa una mejora. Miren, aquí, ¿no? El azul tiene una tendencia de subir, ¿no? Entonces, con lo que quiere decir que ha habido un desarrollo del aprendizaje de la matemática. Muy bien, en la contrastación de hipótesis ha sido mediante la T de student, ¿sí? En el primer estadístico nos salió que la T salía menos 15,958 y se comparó con la cota inferior, que es menos 4,048. Entonces la T es menor que este valor, entonces se rechaza, está en la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces se adopta la hipótesis alterna, ¿no?, que dice que a través de la manipulación de materiales concretos, como los bloques de Tecnopor, se mejora la capacidad de matematizar. De igual manera, para la segunda hipótesis, el estadístico de Student nos arrojó de menos 12,958, se comparó con la cuota inferior, que es de menos 10,743, siendo este valor menor a la cuota inferior, entonces está en la zona de rechazo de la hipótesis nula.
y se acepta la hipótesis alterna, que afirma que si en las sesiones de clase se elaboran materiales concretos demostrativos, mejorará la capacidad de razonar y de argumentar. Además, en la contrastación de hipótesis, de la tercera hipótesis, ¿no?, de las específicas, el estadístico nos arrojó de menos 4,861. Se comparó con la cuota inferior, que es de menos 3,606, siendo este valor, ¿no?, menor. Entonces queda en la zona de rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que dice que la demostración a través de materiales concretos, por ser más accesible, sencilla y motivadora, es apropiada y desarrolla la capacidad de comunicar y de representar. La adopción de las decisiones fue la siguiente: como quedó demostrada la hipótesis 1, la hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2 y la hipótesis específica 3, entonces queda demostrada la hipótesis general, que dice: si se utiliza adecuadamente los materiales didácticos demostrativos en las sesiones de clase, mejorará el aprendizaje de la matemática. Muy bien, en las conclusiones he llegado a 12 conclusiones, siendo las más importantes que el uso pertinente de los materiales educativos demostrativos contribuyen eficazmente a la obtención de aprendizajes de la matemática. Conclusión 2, los efectos que tienen los materiales didácticos demostrativos son la obtención de mejores aprendizajes en la matemática, como en las capacidades de razonamiento, argumentación, interpretación y justificación, ¿no? La interacción de los materiales didácticos demostrativos hechos con Tecnopor mejoran la capacidad de matematizar, de interpretación, ¿no?, y de evaluación de situaciones problemáticas. Muy bien, las conclusiones: la manipulación de los bloques de Tecnopor, ¿sí?, influye favorablemente la capacidad de matematizar situaciones. 5. La elaboración de materiales didácticos demostrativos, ¿no?, la elaboración influye favorablemente en la habilidad de razonamiento, de argumentar, generando pensamientos matemáticos. 6. La demostración a través de bloques de Tecnopor desarrolla la capacidad de dar a conocer y de simbolizar ideas matemáticas también. Muy bien. Conclusión 7. La teoría de Van Til ayuda a conocer mejor la naturaleza del razonamiento matemático del estudiante en las diferentes etapas, que está sustentada en su libro Estructura del Conocimiento, ¿no? 8. El docente que conoce estos niveles de Van Til tiene mejores posibilidades de obtener aprendizajes significativos en sus estudiantes. 9. El uso de materiales demostrativos diseñados para la justificación y demostración de las propiedades matemáticas es una opción novedosa para desarrollar las capacidades matemáticas. 10. La investigación cuasi experimental con grupos de control no equivalentes es una forma práctica y sencilla para aplicar una investigación causal. El uso del programa también estadístico Static 18 ratifica la rapidez y la comodidad en los cálculos estadísticos que tiene la investigación. Y por último, demostrar en las aulas, las demostraciones matemáticas debe ir al nivel del estudiante. No podemos exigir demostraciones rigurosas, sino demostraciones que vayan de lo simple a lo complejo. Mis recomendaciones son que las sesiones del área de matemáticas, en las sesiones de clase, se incluyan en mayor medida el uso de materiales didácticos. ¿Y por qué no materiales didácticos que demuestren y que argumenten una propiedad
matemática, ¿no? Buscar que los estudiantes desarrollen la capacidad de matematizar situaciones, de transferir sus conocimientos, no solamente en el papel, sino transferir sus conocimientos hacia su localidad, hacia su contexto, hacia su realidad, ¿no? Hacer hincapié a los estudiantes en la elaboración e interacción de materiales educativos, ¿no? Y demostrativos, o sea, que ellos también elaboren materiales con esa finalidad, que ese material demuestre o ayude a argumentar alguna propiedad matemática. Muy bien, tratar de que los contenidos matemáticos, cuya naturaleza es abstracta, hacerlos más concreto posible con la ayuda de los materiales didácticos. Todos los docentes les recomiendo que deberían conocer la teoría de Van Hill para que obtengan mejores aprendizajes geométricos, ¿no? Más que todo, porque la teoría de Van Hill nos habla del pensamiento, del razonamiento geométrico. Se debe dar de conocer a los estudiantes con mayor compromiso, que deben generar sus conocimientos de forma gradual, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, y para ello debes conocer las teorías de Van Hill, ¿no? Muy bien, señores miembros del jurado, he terminado con mi exposición, con mi sustentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesor Marco González. Vamos a pasar ahora a la fase de las preguntas por parte de los integrantes de este jurado. Y vamos a dar el orden, en este orden vamos a dar el uso de la palabra, primero al magíster Carlos Giles, luego al doctor Freddy Guamaní, luego al doctor César Escusa, luego al asesor de la tesis, al doctor Abelardo Campana. Siendo así, entonces, le damos el uso de la palabra al profesor Carlos Alberto Giles. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Sí, Marco González, la propuesta que has mencionado y demostrado a través de tu presentación y a través del trabajo de investigación que has realizado es interesante, ¿no? Se muestra muy viable, ¿no? De implementar en otras realidades, pero sin embargo he encontrado algunos detalles, ¿no? Digamos detalles técnicos en la tesis, como por ejemplo el número, justo voy a empezar por el final, el número de conclusiones, ¿no? Y sugerencias que has logrado plantear. Tú tienes un número de problemas y objetivos, ¿no? Que en realidad suman 4, y presentas 9 conclusiones. ¿A qué se debe eso? Bueno, el objetivo ha sido el objetivo general y 3 específicos, ¿no? Las conclusiones que he llegado son 12 conclusiones. El número de conclusiones, claro que puede ser poco, pero son las conclusiones que he logrado sacar de mi muestra. Claro que podría repetir esta investigación en un lapso mayor de tiempo y observar mejor o ampliar la investigación, pero las conclusiones que he llegado son apropiadas, ¿no? Para la investigación. Lo digo en otras palabras, al hacer la prueba de hipótesis, tú has comprobado, ¿no? A través de las pruebas estadísticas, o has medido cada variable y cada dimensión, ¿no? Que en total suman 4. Entonces, se supone que las conclusiones también son referidas a cada una de ellas. Por eso mi sorpresa es encontrar 9. Deberían ser 4 conclusiones, ¿no? Una conclusión por problema o por objetivo trazado, ¿no? Esa era, ¿no? mi inquietud. Supongo que tienes una razón mayor, una razón más fuerte para poder incluir otras conclusiones. Ya. Claro, pero las conclusiones a las que he arribado, como digo, ¿no? Son las conclusiones que son factibles, que ha sido observado en el campo de la aplicación, ¿no? Claro, como usted me sugiere, deberían haber sido 4, ¿no? En este caso.
Claro. Sí, lo otro es, muestras, ¿no? Que tú has, dentro de la metodología que has empleado, dice el método inductivo, deductivo y analítico. ¿No? Así es. ¿Cómo demuestras esa aplicación de esos métodos en la investigación? ¿O te refieres al uso del material didáctico que tú has dado, a la metodología de la aplicación del material didáctico? Claro, se refiere al uso del material didáctico, ¿sí? Porque en el uso, en las clases de la aplicación del material he utilizado primero, hemos abordado esos métodos, ¿no? El método deductivo para que sepan de cómo inducir y cómo deducir, ¿no? Proposiciones, enunciado. Entonces, cómo analizar también esas cuestiones para argumentar, para justificar. Entonces, esos tres métodos me he valido yo para darles a conocer, ¿no? En cada sesión. Y si ellos no sabían estos métodos, hubiera sido un poco más difícil también que lleguen a conclusiones, ¿no? De argumentación y de demostración, ¿no? Porque ellos también Claro. han elaborado cada uno sus materiales demostrativos, no solamente porque yo les he demostrado ahorita mi material de Sí, las rectas, sí, Marco. Sí, ¿no? sí, sí lo Pero ellos, entiendo. Ajá. claro, porque ellos Pero, también han elaborado de otros diferentes tipos de materiales ajá, con otras sí, propiedades geométricas, en donde que han claro. utilizado estos tres métodos, ¿no? Sí, ¿por qué menciono esto? Porque en el resumen, ¿no? Donde se evidencia todo el proceso de la investigación, con respecto a la metodología, se refiere a la metodología que has desarrollado en cuanto a la investigación, no en cuanto a cómo has operado, ¿no? La metodología que tú estás empleando. En ese sentido, esta parte no tendría, ¿no? Lugar en el resumen, ¿no? O sea, la metodología de la investigación es una cosa y la metodología empleada para enseñar es otra, ¿ya? Entonces, el resumen consigna la metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, habría, ¿no? que quitar esa parte, ¿no? Eso no va a alterar la investigación, por supuesto, ¿no? Son Ah, cuestiones ya, claro. formales, ¿no? del resumen. Bien, gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Giles. Ahora le damos la palabra al doctor Freddy Guamani. Adelante, profesor. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, buenos días a todos los jurados. Buenos días, señor Marco Nil González Romero. Buenos días, profesor. ¿Usted procede de padres docentes? Sí, profesor, mi padre es profesor de primaria y, bueno, mi madre no es profesora. Ella es ama de ¿Por casa. qué? Porque le digo por el segundo nombre del famoso Alexander L. Niels, el que dio la propuesta de la educación libertaria en Inglaterra con el nuevo Summerhill. Averigüe bien su segundo nombre, ¿ah? Sí, profesor, he averiguado y viene de Niels Bohr. Es un físico alemán, Niels Bohr. Exacto, Sí, exacto, de ahí mi padre me puso Niels. Sí, doctor exacto. Freddy. Yo le quiero felicitar por este momento importante que ha llegado a la sustentación de su tesis en la universidad más importante de América. Y eso es muy halagador para nosotros, los docentes, que los estudiantes lleguen a este nivel para argumentar su tesis. Sin embargo, también tengo una observación en cuanto refiere la mención de la maestría, que es docencia universitaria, educación superior. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de las menciones, estamos suponiendo que en esta mención se resuelve problemas universitarios, cuando hay una problemática a nivel de un claustro universitario. Por lo tanto, cuando yo refiero que o mi aporte sería que la aplicación tendría más consistencia, la aplicación de ese programa tendría más consistencia en cuanto a aporte se refiere a nivel de educación básica regular.
o sea, estudiantes de una institución educativa, donde la muestra de estudiantes, ¿no? Tendrían que ser niños con problemas para razonar, tendrían que ser niños con problemas para argumentar y sobre todo que tengan problemas para expresar ideas matemáticas. Y gracias a este programa han mejorado. Porque en la muestra, que también de alguna manera u otra observé, la muestra son 47 estudiantes de una universidad que han escogido la especialidad de matemáticas. O sea, ellos tienen fundamento en las matemáticas, por eso escogen ser matemáticos, ¿no? Para la enseñanza. Y la pregunta iría por ahí, la primera pregunta. ¿Qué características tiene la muestra, los 47, para haber demostrado, para ser representativa, perdón, porque una muestra tendría que ser representativa en la medida que tengan dificultades y gracias a este programa han mejorado? ¿Tuvo algunas características su muestra o fue al azar? Bien, contesto la pregunta, ¿no? Primero que la investigación parte, claro, como usted dice, pudo haber sido más adecuada para el nivel regular, ¿no? De educación básica regular. Claro, con esa perspectiva yo implementé este programa primero en la Facultad de Educación. Los estudiantes no son de la especialidad de matemática, son de la escuela de primaria, ¿sí? Han sido estudiantes del 2017-2 de tercer ciclo de educación primaria. Entonces, con ese proyecto yo llegué, para que mi proyecto primero llegue a un grupo de docentes, que porque son futuros docentes, los 47 de la muestra, que son representativos, ¿sí? Que los elegí yo mismo porque llegué a esa facultad y tuve esa posibilidad de elegir de esa muestra. Claro que hubiera sido excelente que hubieran sido más participantes en la muestra, pero como fue elección, tuve los 47. Entonces, de esos 47 docentes, futuros docentes, entonces, si yo aplico mi proyecto a esos 47, entonces mi proyecto se puede multiplicar por 47, ¿no? Viendo ese objetivo también, he llegado a proponerlo en la universidad. Claro que la sugerencia es buena, ¿no? De aplicarlo en la educación básica regular, que también podría ser, ¿no? Pero como usted refiere, no es cierto, ¿no? Que tengan algún problema de razonamiento o de pensamiento geométrico. No son estudiantes con esos problemas, sino que la teoría de Van Gil dice que el razonamiento geométrico pasa por niveles. Los estudiantes que están en el primer nivel son los estudiantes, o sea, en el nivel de Van Gil, los que están en el nivel 1 son los estudiantes de, vamos a decir, de kinder, que están en educación inicial, están en el primer nivel. De ahí suben al nivel 2 cuando entran a la primaria y así sucesivamente, ¿no? En el nivel 4, que es la deducción formal en la teoría de Van Gil, están los estudiantes de secundaria y los estudiantes universitarios. Entonces, donde hacen deducciones formales, valiéndose de argumentaciones, valiéndose de algunos objetos matemáticos, de algunas propiedades, de algunos axiomas, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamiento o de justificación ya es formal. Claro que puede utilizar diferentes materiales para, validar su argumentación, ¿no? Entonces, viendo esa finalidad, mi propuesta, que son los materiales educativos demostrativos, fue aplicarlo en la universidad, ¿no? Y los 47 estudiantes sí son representativos para esta investigación. Gracias. Sí, un poco conceptualizando lo que es el término investigación, uno de los aspectos de esa conceptualización es verificar que los aportes de las tesis han replicado en una población con carencias en la enseñanza, sobre todo en la metodología de enseñanza. Al aplicar
el programa a estudiantes de educación primaria, futuros docentes, pareciera que usted ha capacitado a docentes para aplicar a unos estudiantes de educación básica regular, sobre todo al nivel primaria. Sin embargo, no, yo debo merituar ese programa, ¿no? Merituar de parte de usted, en la cual ha trabajado para poder incrementar las capacidades citadas anteriormente. Le agradezco mucho, señor presidente, es cuando se refiere a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guamani. Ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor César Escusa. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Hernando Díaz, presidente de la sala. Saludar a todos los doctores aquí presentes, igualmente para el bachiller Marco González. Marco, también estaba con la misma idea que te consultó el magíster Carlos Giles. Revisando tu trabajo, escuchándote, veo que tienes 12 conclusiones, las estoy anotando ahí, y por otro lado tienes 6 recomendaciones. Entonces yo decía, tiene 12 conclusiones, 6 recomendaciones. Qué interesante, decía, porque debería haber un equilibrio, ¿no?, entre las conclusiones y las recomendaciones. O sea, si hay, generalmente, ¿no?, tradicionalmente, si tienen 7 conclusiones, puede ser pues 7 recomendaciones. No casi siempre es así, todo puede cambiar. Pero quisiera, por favor, que nos expliques por qué desarrollaste esa estructura. O sea, 12, yo tengo curiosidad, quiero saber. 12 conclusiones por un lado y 6 recomendaciones por otro. Y es más, te digo más, Marco, la redacción que has tenido es completamente diferente a la clásica, ¿no? Porque se suele colocar, ¿se concluye qué? O se concluye uno, ¿no? O concluimos tal. Pero tu redacción ha sido, no por ese lado, ¿no?, por así decirlo, no ha sido tan técnica. Por favor, quisiera escucharte. Muy bien, gracias por la pregunta. Claro, es una investigación que prácticamente que me ha apasionado, que ha partido de mí, ¿no? Que al principio que las 12 conclusiones que he ido llegando ha sido de la observación y del análisis de mis resultados. Claro que comparto también, ¿no?, la sugerencia de que hubiera sido más recomendaciones, pero a veces recomendar a veces mucho, a veces se transquiversa ya a veces la información, ¿no? Entonces, yo he ido ahí al punto durante mi investigación que he logrado y he recomendado los 6 aspectos que me han parecido más fundamentales, más importantes de esta investigación, ¿no? Por ejemplo, que los docentes se interesen o que averigüen sobre estas teorías de Van Gogh que yo también no las sabía, ¿no? Que por investigación, por didáctica, por uno que va ahí uno aprendiendo, lo llega a conocer, ¿no? Y entonces, por eso yo les recomiendo a mis demás colegas ahora también, ¿no?, que conozcan la teoría de Van Gogh, que es bien bonita, que nos ayuda a entender cómo los estudiantes van adquiriendo estos conocimientos geométricos. Y además, qué bonito sería implementar este programa, ¿no?, de Marco, las a ver, demostraciones. un ratito. A ver, entonces, para entenderte, la redacción que tú has desarrollado entonces en las conclusiones se ha debido a qué específicamente, el cómo has redactado, eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, tú lo has visto, revisas tesis y pones se concluye, o sea, pero yo puedo tener una idea, pero quisiera que tú nos la digas. O sea, ¿qué te motivó, qué te llevó, a ver si así me explico mejor, a redactar las conclusiones como tú lo has hecho? La pasión, nos ha dicho, yo soy apasionado, está bien que tú seas apasionado, yo también, todo, pero dale sustento a ello, ¿entiendes? Dale sustento. Allá. Sí, lo redacté así porque así, con esa forma, ¿no?, cuando los demás colegas o los que van a leer esta tesis logren entender un poquito más con la forma que lo he hecho, ¿no? Es una forma propia, vamos a decir, ¿no?, que lo he redactado, valiéndome, como les repito, ¿no?, de mi observación directa de la investigación
siendo, vamos a decir, más objetivo, ¿no? Más directo en la conclusión. Digamos que lo has redactado de acuerdo a tu percepción, porque más objetivo, más directo, por ahí vamos a dejarlo, porque hay redacción científica que no se nos puede escapar. Y si vamos a entrar por ahí, ya nos vamos a complicar, pero vamos a dejarlo en la primera parte. Segundo, Marco, háblanos de la discusión de resultados. ¿Cómo has hecho tú la discusión de resultados? Porque lo estuve leyendo, ¿no? ¿Qué pasos previos tú has articulado para desarrollar la discusión de resultados, por favor? Muy bien, la discusión de los resultados, primero, ¿no? De los análisis de los resultados, ¿Ya? he partido de la contrastación de las hipótesis por la Ujú. T de Student. Entonces, demostrando que por la T de Student que he dado a conocer en las diapositivas también, he logrado saber o he demostrado que el efecto de mi variable sobre el aprendizaje de la matemática es verídico, ¿no? Entonces he ido ahí la discusión de los resultados, viendo primero las notas del grupo de control. ¿Cómo has hecho la discusión, Marco? Estás bien, tranquilo. Claro. ¿Cómo has hecho la discusión? Ya has hablado de la contrastación de hipótesis, los resultados que eso te ya. Eso te amerita una discusión. ¿Cómo generas esa discusión? Ajá, claro. Sí, la discusión ha sido pues que viendo vamos a decir, los datos que he recabado de la pre y del post-test, he empezado la discusión, ¿no? ¿Ya? ¿Y con quiénes? Ya te estoy ayudando demasiado. ¿Con quiénes más? La discusión, para que haya una discusión, Marco, necesitamos de interacción, ¿no? De personas. Entonces, esa discusión ya de contrastación, de resultados, tu test, student, ya, bien, pero te falta algunos elementos, algunos agentes que han intervenido en esa discusión. ¿Quiénes son? Está en tu tesis, doctor. Ah, ya. Son los... Nunca te vas a olvidar de eso. Con los expertos Muy bien, me han claro, ayudado doctor, los antecedentes, ¿no? los Las antecedentes, claro. investigaciones anteriores que se han hecho en torno a tu trabajo de investigación que le dan sustento teórico, práctico, metodológico, como tú quieras. Los antecedentes, los teóricos, demás. ¿Ya? No te vayas a olvidar, porque si no, queda muy bien en tu explicación, en tu fundamentación tuya, la de Marco, pero yo quiero saber cómo es que validas esos resultados, en base a antecedentes, en base a investigaciones previas que le dan sustento a mi trabajo. Si no, Marco, quedaría muy bonito, pero eso pues realza, y justamente el doctor Freddy te decía eso, no hay una valía en tu trabajo, ¿no? Bueno, Sí, lo doctor. voy a dejar ahí porque tenía algunas consultas acerca del material didáctico, ¿ya? Y dime, ¿cómo tu instrumento de evaluación, Marco, cómo lo validaste, por favor? Bueno, los instrumentos de evaluación, primero los he validado en una prueba piloto. Ya, a Primero, través de... sí, A y través después de... a través también de expertos. Muy bien, esa es la respuesta, doctor, Sí, sencillita. firmas de ¿Cómo? A expertos. través de juicio experto, cerrado, ya Ajá, está. juicio de Muy expertos. bien, Marco. Listo. Sí. Muchas gracias, Marco. Doctor Hernando Díaz, no tengo más preguntas. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor César Escusa. Ahora le damos la palabra al asesor de la tesis, que es el doctor Abelardo Campana. Adelante, doctor Campana. Muchas gracias, colegas. Doctor Hernando Díaz, presidente del jurado. Doctor Freddy. Colega Magista Carlos. Doctor César y Ilian. Y graduando Marco. Primero, para felicitarlo por la propuesta que hace, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Usted es matemático, nos lo ha comentado muchas veces, tiene esa, digamos, pasión de mejorar en cuanto a la formación inicial, ¿no es cierto?, de los futuros profesores que van a salir, regresar a las universidades,
quienes van a, digamos, ir con más herramientas, ¿no? Con más herramientas para poder enseñar y poder que les guste las matemáticas, sobre todo en primaria, ¿no? Y si es posible, inicial, ¿no es cierto? Porque esa es la base, ¿no? Si es que, de acuerdo a las inteligencias múltiples que dice Gardner, se desarrolla pues a temprana edad, ¿no? Y por eso tenemos una falencia en el país, que muchos no les gusta matemática o no dominan muchas inteligencias y de ahí tiene que partir. Ahora, por otro lado, quisiera al jurado manifestar de que las conclusiones, claro, obedecen a los objetivos, pero se puede desagregar, digamos, el objetivo general en dos o tres conclusiones. Los problemas específicos igual pues, se puede desagregar en dos o tres conclusiones. Y es por eso es que la conveniencia que se ha tomado con Niels ha sido pues, aumentar la cantidad. Cuanto más conclusiones mejor, porque ahí se ha visto tesis que solamente tienen pues, dos conclusiones, tres conclusiones, ¿no? Muy precisas. Pero si profundizara a más, mejor, ¿no? Esa sería la justificación en ese sentido, ¿no? Entonces, solamente... y luego también, naturalmente, la propuesta que hace, ¿no? Utilizando pues, materiales reciclables. Yo creo que hay una serie de cosas que puede utilizar Marco. Bien, Marco, entonces, la pregunta mía sería, ¿qué harías, o sea, después de esto, de haber ya encontrado una solución, como inventar algo, ¿cómo propones tú que esto se realice en la brevedad posible o en mediano plazo? ¿Qué acciones tomarías? Bueno, gracias por la pregunta, doctor Abelardo. Sí, he pensado ya en eso de mi propuesta debe ser conocida. Primero le he dado a conocer por un artículo científico. He redactado un artículo sobre los artículos, sobre los materiales demostrativos, ¿no? Luego pienso hacer una conferencia con mis colegas en los colegios que voy yendo, ¿no? Y por qué no decir también aventurarme más y, no sé, hacer un libro, ¿no? Sobre cómo, cómo realizar o cómo elaborar estos materiales didácticos que son demostrativos, porque no son solamente uno o dos, son algo de 12 que he logrado hacerlos, recomendarles y apoyarles en esta aventura, ¿no? Que he emprendido con esta propuesta, todo hacia la mejora del aprendizaje de la geometría y en general de la matemática, ¿no? Sí, profesor. Correcto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor Campana. Yo tengo algunas dudas. Me gustaría preguntarle al graduando, ¿eres profesor de educación primaria o eres matemático de profesión? Bueno, mi profesión es profesor de secundaria en el área de matemática. Ah, ya, profesor de Sí, educación profesor. secundaria en el área de matemática. ¿Trabaja en la UNASAM? Soy egresado de la UNASAM, trabajo en la institución 2 de Mayo de Caraz, Ah, de ok. acá de Huaraz. Sí, Ya, usted es profesor de educación básica, entonces. sí. Le pregunto eso para tener precisión. En la formación profesional de los futuros docentes de educación primaria, como en inicial y como en otras especialidades, es una cosa bastante común, pero por lo menos lo he visto muy de cerca en los profesores de educación primaria y en educación inicial. Llevan cursos de elaboración de material didáctico que están vinculados, obviamente, al área en el cual se van a desempeñar profesionalmente. Entonces, le pregunto, ¿no tenía usted idea de los materiales didácticos, de esos cursos de elaboración de material didáctico en la formación del profesor de educación primaria? Porque usted ha mostrado un elemento que es el Tecnopor,
para el trabajo de la comprensión de habilidades matemáticas como algo novedoso, pero que es común ver, lo he visto en el pedagógico de Monterrico, bueno, en varios lugares donde se forman profesores de educación, educación primaria y educación inicial, para el trabajo en educación básica, ¿no? En el nivel de educación primaria. Entonces, ¿a qué se debió esto? Sí, ¿O es el material de Tecnopor totalmente novedoso, no lo habían utilizado nunca los profesores de educación primaria? sí, sí, profesor. Justamente sí sabía de la elaboración, de la capacitación que tienen los futuros docentes de primaria, ¿no? A diferencia de esos materiales, a veces los materiales cumplen determinadas funciones, ¿no? Como son motivadora, como son aclaradora de contenidos y algo más. Lo novedoso de mi material es que fundamenta y ayuda en la justificación, en el razonamiento, nos ayuda a plantearnos afirmaciones sobre cómo demostrar. Por ejemplo, cuando hice la demostración de los ángulos, entonces con simples procesos, simples traslados, he demostrado una propiedad matemática. Entonces, es un material que tiene implícito eso, la demostración. Claro que hay otros materiales también, como usted lo ha dicho, ¿no? Que ayudan a otro, que están hechos con otra finalidad, pero la finalidad de mis materiales es que son demostrativos, ayudando a la capacidad de argumentación. Mediante este material yo puedo ayudarme y argumentar una propiedad y ver si es verdadera o es falsa, ¿no? Correcto. Y Entonces, entonces ese es, podríamos decir que los otros materiales que se utilizan por parte de los maestros y maestras de educación primaria no son demostrativos. Entonces, este sí es, por eso es novedoso. ajá, eso puedo afirmar, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces le agradezco por su presentación y vamos a pasar los miembros del jurado a la sala de deliberación. Usted nos espera aquí, por favor. Ya, profesor. Doctor Campana, ¿para qué puede ingresar?
Muy bien, ya estamos nuevamente en la sala principal. Vamos a esperar que se conecte el profesor Freddy Guamani. Ya está. Muy bien, ya estamos todos los miembros del jurado aquí. Y le vamos a pedir a la señorita Iliana, por favor, que lea el acta. Adelante. Sí, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación virtual número 81 de UPG F 2021 TR en la ciudad de Lima los 15 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 9:30, en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Aplicación de materiales didácticos, demostrativos y aprendizaje de la matemática en estudiantes, carrera profesional de educación primaria, UNASAM, Huaraz 2017. Para optar el grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido probado el buen y el jurado recomienda que la facultad recuerde el otorgamiento del grado académico de magíster en educación con mención en docencia universitaria al bachiller Marco Nils González Romero. Al final de conformidad, siendo las 10:43 AM, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andíe, presidente, doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, asesor, magíster Carlos Alberto Giles Abarca, jurado informante, doctor Freddy Jesús Guamanía Redondo, jurado informante, y doctor César Daniel Escusa Mejía, miembro del jurado. Muchas gracias, Iliana. Muchas gracias, Iliana. Muy bien. Muy bien. Señor Marco, profesor Marco González, ¿es usted católico? Sí, doctor. Sí, no, le pregunto porque me han tocado casos de personas que no deseaban jurar por Dios ni por la patria, ¿eh? Me han tocado en alguna oportunidad mormones que no desean jurar por nada. Así como en mi época universitaria fui testigo de un colega que juró con el puño levantado por otras causas sociales y políticas. Entonces, acá en San Marcos, hablo de San Marcos específicamente. César, ha sido César. Así que, por eso pregunto siempre si es católico. Entonces, levante por favor su mano derecha en señal de juramento. Y voy a leerle el juramento. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de magíster en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, Magíster Marco González. Le deseamos muchos éxitos y siga usted investigando allá en su querido Callejón de Huaylas. Muchas gracias, doctor Hernando. Sí. Unas palabras. Felicitaciones, Marco. Felicitaciones. Muy bien, gracias, Magíster Carlos. Gracias, doctor César. Gracias, Abelardo. Doctor Abelardo, muchas gracias a todos. Felicitaciones, Marco, que te vaya muy bien. Sí, estoy emocionado. Gracias. Entendemos. Va a pasar usted una... Felicitaciones, Marco Nils. Gracias, doctor Abelardo. Gracias a todos. Tranquilo. Felicitaciones, doctor Abelardo. Miguel Padrón. Felicitaciones al doctor Abelardo, Claro, asesor de la tesis. felicitaciones, sí. Muchas Claro. gracias. Muchas gracias, Muy bien. colegas. Muy bien. Este acto entonces ha concluido. Iliana, creo que podemos cerrar ya la transmisión. Muchas gracias a cada uno de ustedes, señores miembros del jurado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy agradecido. Hasta luego. Felicitaciones, Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones, Hasta luego, profesor. colegas. Hasta luego. Hasta luego.